hice una encuesta en Twitter preguntando si sería muy egocéntrico hacer un vídeo sobre mí mismo para YouTube con 3 opciones. La A era sí, sería muy egocéntrico. La B no sería egocéntrico. Y la C, todos somos egocéntricos en redes sociales. Ganó la primera opción, la del sí. Pero si tomamos los votos del no sería egocéntrico, contabilizamos los votos de mi perro, que además él siempre me apoya en todo lo que hago, y los de mi novia, no tengo novia, y le sumamos los de la tercera opción, todos somos egocéntricos en redes sociales, que es lo que yo personalmente creo, sale que haga el vídeo. Y a cambio de esta encuesta del CIS de Tezano reconozco que soy egocéntrico. ¿Qué importa? Allá vamos. Mi deseo de ser escritor empezó con algunos vídeos de infancia, y con videojuegos y películas. ¿Qué tenían en común todos los personajes a los que yo admiraba? Que todos tenían una estantería llena de libros, y muchos de ellos escribían también libros. Luego en la escuela gané varios premios con poemas sobre temas tan variados como las rosas. Recuerdo un poema graciosísimo que empezaba diciendo «Qué bonitas son las rosas, a mí me gustan las de color rosa», los envoltorios de los caramelos o la lluvia. Más tarde gané un certamen de relatos en mi pueblo y me dieron 200 euros para gastar en libros. Y luego quedé finalista de otro concurso juvenil bastante más grande que organizó el Ateneo Barcelonés a nivel de mi comunidad autónoma, que es Cataluña, con un relato sobre un hombre que arruinaba su vida por culpa de una pluma que estaba hechizada o algo así. Espero que no sea profético. Aunque no gané, todavía le estoy agradecido a Pilar, la profesora que me animó a presentarme y a seguir escribiendo, y cada vez que cosecho algún éxito, por pequeño que sea, le doy gracias a ella. Aquí me gustaría hacer un apunte. Mi experiencia es esta. Os contaré sobre becas y sobre premios, pero no es necesario obtener ni becas ni premios para ser un buen escritor. De hecho, hay grandes escritores que han tenido vidas muy distintas y que no ganaron ni un premio ni una beca y que sus libros solo se reconocieron hasta su muerte o durante su vida, pero bueno, esta es la cuestión, que no es necesario. Este es mi camino. Yo estoy en el inicio, solo tengo 30 años y cada uno tiene que buscarse su propio camino. Luego me mudé a México por motivos familiares. Mis 5 años en México fueron como 10. Muy intenso todo. Hubo experiencias positivas y negativas. Incluso estuve a punto de morir de forma muy violenta en por lo menos 2 ocasiones, pero no las cambiaría por nada. Quiero decir, no cambiaría las experiencias positivas y negativas así juntas, si se hiciera un pack, por nada. Allí entré en una escuela alemana que era muy técnica y me sentí una oveja negra de inmediato, porque pretender dedicarte a cualquier arte liberal, a cualquier cosa de hecho que no estuviera asociada directamente con el dinero, era sinónimo de mediocridad. Y esta era una palabra que se repetía todo el rato. Si no eras exitoso, lo que ellos entendían como exitoso eras mediocre. Así que las palabras mediocridad, éxito y liderazgo se oían todo el rato, constantemente. Era una matraca. En ese punto yo era un recién llegado en un país extraño. Tenía claro que quería ser escritor, pero ni escribía ni leía demasiado. Y todos los escritores a los que admiraba a los pocos leían muchísimo y escribían más bien poco. Así que decidí refugiarme en los libros. Poco a poco empecé a hacer amigos, pero seguí con el hábito de la lectura. En la universidad todo iba a cambiar. Aquello era el palacio del conocimiento. La realidad es que no lo era, no era lo que yo esperaba. No fue más que una prolongación de la escuela. La gente estaba ahí por obligación y su único objetivo era aprobar o acaso aprobar sacando buenas notas. En la licenciatura de literatura, sin embargo, por lo menos había algún profesor que amaba la literatura tanto como yo. Pero como alumno creo que fui bastante insufrible. Por lo menos había algo llamado biblioteca, con muchos libros y muy bien escogidos, y podía pedir tantos como yo quisiera. Las plazas traseras de mi coche siempre iban llenas de libros, y cada vez que salía le decía a la gente que se subía que no se preocuparan, que podían pisarlos. Además, antes de exámenes abrían las 24 horas, y yo podía quedarme leyendo a Seferis o a T.S. Eliot durante toda la noche.
No contestaba al móvil, así que mi novia de aquel entonces se ponía celosa. Buenas notas, no había de eso, o por lo menos no gracias a mis horas de estudio. Leía lo que a mí me gustaba. De regreso a Barcelona seguí haciendo lo mismo. No me importaba saltarme clases siempre y cuando tuviera un libro entre las manos. Ese era como mi pacto de sangre conmigo mismo, si es que eso tiene algún sentido. E iba a todas partes con los cuentos completos de Capote, que de tanto trajinarlo se le desencoló el lomo en varias ocasiones. En uno de esos momentos de cafetería en cafetería, escribí mi primer cuento del cual me sentí verdaderamente orgulloso. Se llama Como los peces de colores, y prometo leeros una página más adelante. Ese cuento se lo dediqué a una amiga mía que se quitó la vida. Guilla. Meses después, durante un viaje a Lisboa, mientras estaba subido en uno de esos emblemáticos tranvías de Lisboa de color amarillo que seguro que los habéis visto, recibí una llamada de Gran Canaria. Estuve a punto de no cogerlo, pero finalmente lo hice y me comunicaron que había ganado el premio Félix Francisco Casanova de relato. Por primera vez me iban a pagar por escribir. Quise gritar y saltar de la alegría, pero no lo hice porque estaba enlatado y además rodeado de gente que hubiese sido muy raro. Por fin pude empezar a considerarme a mí mismo un escritor. También monté una pequeña editorial de humor con el dinero que había ganado trabajando los sábados y los domingos y los días de cada día por la noche, que era cuando mejor pagaban, en una fábrica de cambios de marchas. Y además de esto obtuve una beca de emprendimiento. Traduje varios libros en esa editorial del inglés y del alemán. Pero yo tenía muy claro cuál era el siguiente paso. Desde pequeño había soñado con ser residente de la Fundación Antonio Gala para vivir con gente como yo. Así que le eché morro y le pedí a un ex profesor mío de la universidad que me escribiera una carta de recomendación. Y le pedí a un escritor mexicano también que había sido residente de allí y al que yo no conocía de nada que me escribiese otra carta. Y luego yo escribí la carta proyecto de mi vida, lo mejor que pude, y me aceptaron. Y viví enclaustrado allí 9 meses. Y digo enclaustrado porque literalmente vives enclaustrado, porque aquello era un convento de monjas de clausura, creo que carmelitanas. Aquello era un lugar de ensueño, y la gente que había ahí dentro eran otras ovejas negras como yo. Si escribís o pintáis y tenéis menos de 30 años, os recomiendo muchísimo que presentéis una candidatura con vuestro proyecto. Al salir, después de 9 meses, vino el gran mazazo de realidad, lo que viene siendo la vida. ¿Y ahora qué? En los siguientes años recibí varias becas que financiaron mi escritura y mi subsistencia y me permitieron incluso hacer algunos viajes. Y también trabajé como freelance en varios proyectos de edición y corrección literarias. Ojo aquí, todos mis amigos fliparon con la cantidad de becas y ayudas que recibí. Sí, o sea, es cierto, recibí muchas de ellas, pero esto fue porque me presenté a muchísimas. Escribir proyectos era un trabajo a media jornada, y la otra media era lo que dedicaba a escribir. Perdía muchas más convocatorias de las que ganaba. Es decir, no, las becas realmente no fueron un regalo caído del cielo. A finales de 2022 terminé mi libro de relatos, el que había empezado en la Fundación Antonio Gala, y además lo escribí en catalán, castellano e inglés. No tenía contactos ni amigos poderosos y el relato es un género además muy difícil de publicar. Le pedí consejo a un escritor. ¿A cuál? Pues a Jonathan Franzen, al que no conocía de absolutamente nada. Él me recomendó que escribiera novela y que luego tratara de publicarlos ambos. Por un lado, el libro de cuentos o de relatos, y por el otro, la novela. Él lo llamaba el two-book deal. Con él nos hemos seguido escribiendo hasta ahora, y aquí sí que quiero daros un consejo. Yo, sinceramente, odio los lameculos. El lameculismo es una actitud de ir por la vida con la cual no puedo. Y en las artes y en la literatura los he conocido a montones. Pero, si admiráis a alguien que va un paso por delante de vosotros y realmente creéis que tenéis algo que preguntarle y que él tiene la respuesta, hacedlo, atreveros y preguntad. Tened en cuenta que en el mundo todos nos sentimos muy solos. Da igual si eres rico o pobre, si eres poderoso o irrelevante. Y que hay gente muy buena con ganas de ayudar.
Que sí, que también es cierto que hay gente muy altiva y con un ego que no cabría en esta habitación, que tampoco es muy grande. Pero, si le escribís a alguien, educadamente, para pedirle consejo y nos contesta, tal vez os puede servir para saber un poco más de él. Ya sabéis a qué me refiero. Y para reconsiderar si debéis admirarlo. Ahora os daré mi contexto en 2022. Un buen libro escrito, en varios idiomas y corregido. 0 contactos. Residencia en un pueblo de menos de 5.000 habitantes. 3 años habiendo estado, metafóricamente claro, en una cueva escribiendo. Ahora, ¿qué procede? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hace una persona introvertida que necesita darse a conocer en 2022? Redes sociales, claro. Twitter. Así que empecé a darle caña. Estamos en 2023 y todavía me sigo preguntando ¿y ahora qué? Pero estoy muy orgulloso de esta pequeña comunidad de lectores y escritores tan apasionados que hemos generado. El objetivo, el mío, sigue siendo el mismo, sinceramente, que es publicar mi librito de relatos, que alguien me lea y que esté en la mejor casa posible, en la mejor editorial que pueda encontrar. Pero estoy aprendiendo mucho por el camino y creo que voy por más. Creo que este 2023 va a ponerse muy interesante. Y aunque no pretendo ser ejemplo de nada, para terminar me gustaría extraer 3 conclusiones. 1. Se camina poniendo un pie delante del otro. Quiero decir que después de cada pequeño logro, uno tiene que pensar en qué será lo siguiente y sobre todo en hacia dónde quiere ir. 2. Yo he tomado este camino, pero hay tantos caminos como personas, y cada escritor tiene que buscar y recorrer el suyo. No hay que compararse nunca con nadie. Basho, por ejemplo, decía que uno no debe seguir los pasos de sus referentes, sino buscar aquello que ellos buscaban. Si escribes, no te confundas. Tu objetivo no es ganar tal beca o tal premio. Tu objetivo es escribir bien y probablemente que te lean. 3. Si no lo has hecho ya, dale al botón de suscribirte y sígueme en redes sociales para más contenido literario. Y si quieres que te lea una página de Como los peces de colores, dímelo en los comentarios. Y si no, también. Un abrazo y gracias por escucharme. Deseo de todo corazón que este vídeo te haya servido de algo.